Fíjate, que pase el muchacho para acá, se va a quedar ahí. Cuidado con los cables. Vamos, ¿va a ir hoy? Ah, perfecto. Hola, hola, hola. Vamos, vamos, vamos. Así es. Claro. Eh, digo, y en casa, se escucha, ¿qué van a hacer así? ¿No? La de San Fernando. No, ¿Te invitaron a Pichilemu o no te invitaron? no, no. Puta, que son pagados los pobres. Ahora sí se escucha, Carlos, Carlos, Carlos. Eso, todas por ahí, pero bueno. Carlos, Disculpe, pero Carlos, así la tenéis por ahí. Carlos. No tengo ni una puta. Bastián, estamos. Tú me dices cuándo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Pero avisa, hombre, tenía que haberme decorado un poco la cabellera. Estamos aquí en los jardines del Club de Deportes Chimbarongo, el centenario Club de Deportes Chimbarongo, que justo este año cumple 112 años de fundado. El decano, no sabías ese dato, Flaco, ¿cierto? El decano de deporte del Club de Deportes Chimbarongo. En este ahínco, esta interés nuestro de dar a conocer la historia de un equipo de nuestra comuna de los años 80. Hemos entrevistado a varios personajes, a varias eh, personalidades de nuestra comuna que han o que participaron en ese proyecto. Tanto entusiasmo como salíamos a jugar tanto en los locales, veíamos que aquí tenía un potencial muy grande Chimbarongo. Sectores como Codegua, Quinta, ahí en San Luis, distintos sectores rurales, la cuesta, entonces mucha gente, había muy buenos jugadores. Y bueno, y ellos que más que Don Luis, que toda la gente que le he nombrado, los conocían. Y así nació, pero al tiro nos entusiasmamos nada de cuarta división, tercera división. Inmediatamente. Claro, tirémonos a la piscina al tiro y bueno, entonces, bueno, yo me atreví a encabezar un poco esto como alcalde, porque lo veía como un gran proyecto para la comuna. Pues yo asumí una época
donde la realidad era distinta. No habían redes sociales, había poca entretención para los niños, había poca plata. Y yo veía muchos niños dándose vueltas los fines de semana, o gente, la nota que en la plaza, en distintas partes, pero se notaba que faltaba algo. Y lo más fácil en ese momento, cuando no hay recursos, y que a mí me gustaba y creo que es muy motivador, porque hay motivado desde muy chico, yo jugué que jugué muchas cosas, es el deporte. Y ahí empezamos a conversar de empezar a incentivar el deporte, arreglando el estadio, recuperamos la piscina con don Luis, y ir recorriendo las distintas canchas que nos invitaban a ver, viviendo cómo está la infraestructura. Primeramente empezaron, usted, por su afición al fútbol, crearon un equipo municipal. Claro, ¿Se enfrentaban a qué equipo? ¿A sí, cualquiera que lo invitaran? claro, cualquiera que nos invitara. Y ahí usted vio viendo la calidad de fútbol que había en los clubes de la comuna. Y el entusiasmo, porque cada vez que íbamos a algún lado a jugar se llenaba de familia. Muchos se entusiasmaban. Era la entretención de los campos también, aquí mismo. Fútbol, Entonces, mucho fútbol. mucho, porque como le digo, eran otros tiempos. Hoy día los cabros hoy día de repente prefieren meterse en estos juegos, ¿cómo se llama? En los computadores y cosas, y Teléfono en mano, computadora en la vista. hermano, claro. Antes no, uno veía niños pichangueando en la calle, en distintos lados, y creo que el deporte eh, servía para las dos cosas, para entretención y también para ayudar a la gente que bueno, no se meta en el vicio, o sea, por aburrimiento de repente, usted sabe que mientras que con el El mismo, ocio llevas. claro, y ya empezamos a agrandar esto con buenos campeonatos locales, intercomunales, regionales, bueno, empezó a aprender esto a nivel, y de ahí nos entusiasmamos en armar esto. Pero que la idea fue que hiciéramos un grupo. Aquí, por eso digo, cuando dicen antes, cuando estaba, decía, cuando perdía era el equipo del alcalde, cuando ganaba era el equipo de la comuna. Era su equipo de la municipalidad. No, pero el equipo Sí, Juventud Ferro. ya. Pero cuando usted jugaba por la municipalidad, lo trataban bien, con el campo no. Mire, bien Iba a dentro de causar todo, por pero de pegar. repente usted sabe cómo esta cuestión que yo también me gustaba ser uno más, Ya, pero dentro de las reglas. ya, Entonces, no siempre jugábamos firme, pero muy leales. Porque yo nací jugando un deporte que es muy leal, el rugby. ya. El rugby es un deporte que si Y el usted rugby quiere, en Chile, segundo en el campeonato internacional que va a participar Chile, sí, segundo mundial consecutivo. sí, yo empecé a jugar en segunda preparatoria, pero no 40.000 personas metieron en Sausalito. y con los estadios más grandes lo llenan. Y lo llenan, Sí, increíble. no, sí, Menos mal. es un deporte que se ha difundido mucho. Y ese es un deporte muy duro como es, pero muy leal. Y ahí tiene muchas posibilidades uno de lesionar o hacerle un daño muy grande a una persona. Así es. Y por eso que Es le muy físico, es mucho contacto. ¿En qué momento de su alcaldía se decide y con quién se sentó a hablar, quién le tomó la idea, quién le tomó la posta y dijeron, vamos a armar este equipo para participar en tercera? Así que el primer año, bueno, aquí me tocó asumir, ordenar muchas cosas en la municipalidad que había que hacer y hicimos varios cambios en distintas direcciones, liceos, colegios, hicimos, bueno, ordenar y ir conociendo. Y yo ahí empecé a jugar todo el tiempo, jugaba futbolito, donde me invitaron. Y de ahí conocí a este caballero, don Luis Cáceres, que estaba en el liceo aquí enfrente. Y bueno, y yo sabía que había sido un gran deportista, Trabajaba en la noche en el Liceo claro, Condomina. y de ahí se fue al estadio, donde hizo una gran labor y con él organizamos el equipo municipal. Ya. Y él, yo creo que fue el que más me picó el bichito, para que hiciéramos algo más grande. O sea, porque él más que nadie conocía la La realidad realidad deportiva. de lo claro, deportiva, de los jóvenes, todo. Y de ahí, bueno, Juan Valenzuela, yo lo traje como director de educación, el Chico Suárez, Panchito Toro, gente de muchos años, y nos empezamos a juntar con Mario Bozán, Tito Araya, bueno, don Ariro Araya, gran gestor también, eh, como le digo, Carlos Lira, y empezamos a andar el grupo, pero siempre hicimos todo un compromiso, que si nos metíamos en esto, todos teníamos que el mismo valor en una familia, porque para mí era bien complicado como alcalde encabezar esto solo, porque después usted sabe, pues las cosas no andan bien,
del equipo del alcalde ahí que votado. O para mí también como imagen no podría yo Usted asumir. nunca fue presidente, entonces. No, 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 no. Yo cuando asumí también era presidente del Club de Guaso y lo dejé también. No me gustaba presidir cuando mientras yo estuviera, porque se podía cualquier cosa tergiversar. Claro. Entonces, no, ya me gustaba más sin atrás, yo viajaba con el equipo y iba donde los nichos a entrenar con él. Y bueno, cuando vimos que la gente se motivó tanto, nunca creímos que el primer año esto iba a Tirar crecer. tanto. Claro. ¿Usted recuerda cuál fue el primer partido que se jugó oficialmente? Aquí fue contra quién fue que, no me acuerdo si fue, Colchagua, ¿cierto, don fue Luis? Colchagua, ¿no? Contra Colchagua. De hecho, la semana Colcha- pasada jugaron contra Colchagua Chimbarongo fue FC Colchagua, claro, y se le ganó claro, 4-1. claro, fue Colchagua. Y claro, y fue el primer ¿Cómo fue la partido. recepción del público? Y se llenó de gente porque Colchagua también siempre traía a su gente. No, pues bueno, una inauguración pues, bonita para partir, o sea, nos tiraron a los que iban al tiro, porque Colchagua Colchagua. era gran candidato para subir, pues ahí estaba en segunda división, ya, Y un plantel de muchos sí, pero era, años de participación. sí, pues, Y Chimarón era un equipo amateur, Mateo, totalmente. Porque no. ¿cuántos jugadores tenían de afuera? ¿Cuántos trajo usted de afuera para ese primer año? De ese primer año yo creo que más del chico Suazo, que era Chimbaronguino, yo creo que no hubieron más. No hubieron más. No, no, sino no, después, cuando ya esto, el equipo agarró tanto boom y todo, y competir, ahí se integraron algunos jóvenes, pero más que salir a buscar jugadores, fueron cabros que nos conocimos, don Lucho los entrevistó, buscábamos buenas personas, sí, buenos futbolistas de repente hay en todos lados, pero no queríamos echar a perder el grupo. El grupo era muy unido, gente muy sencilla. Imagínense, nosotros traemos un profesional, capaz que no era. Reventado el grupo. Sí. Entonces, siempre quisimos ser lo más bajo perfil y lo más profesional posible dentro de lo que se podía. ¿Qué jugadores de ese primer año usted destaca? ¿Y cómo lo traían? O sea, ellos jugaban por Juan Mil, por Santa Elisa, por San Luis, por la Lucana. Pero ¿cómo llegaban? Y se le buscaba, le decía, lo invitaban a este proyecto en el primer año. ¿Quién los veía? Bueno, ahí había un equipo técnico encabezado por Don Luis, y que los veía bueno, y los conocía, porque en comunas todos se conocen, y el incentivo era grande por toda esta gente que lleva tiempo jugando, como los días, eh, gente como estos mismos de aquí, como se llama el Coné, toda esta gente, Tito Rebeco, Carlos González, tenían sus años de fútbol y para ellos era un incentivo escalar, Llegar a otro nivel. claro, un incentivo, y a muchos de ellos, ya, porque hay gente muy humilde, se le ha ayudado a Don Lucho ahí a encabezar unas listitas por ahí donde hay gente que cooperaba. Después ya cuando trajimos gente de afuera, hubieron más algunos empresarios como Corrá, Camiloaga, que nos cooperaban, y también, por ejemplo, en el tiempo el Tito Araya con un grupo no quiero nombrar mucho porque los voy a dejar afuera, se portaron muy bien o financiando jugadores de afuera. Los artesanos. Sí, Los artesanos en Mimbre se pusieron también. sí, nos ayudaban en el financiamiento, para que los cabros tuvieran algo, y los de afuera hay que pagarle algo, tienen que pagar pensión, Lo que me llamó a mí la atención cuando empezaron a llegar muchachos afuera, los alojaban en casas particulares claro, y se les ayudaba a la familia. sí. Bonito eso. Sí, y siempre de repente algunos de los directivos o algún empresario, o como digo, esta gente del MINDE se hacían cargo de uno o dos jugadores. Sí. Y así un grupito de agricultores también me ayudaron y con eso financiamos otro, pero como general, poco, ¿eh? Sí, Poco, fueron pocos. pero bueno, buena, y casi todos, no sé, ahora sí estarán, pero casi todos se quedaron aquí. ¿Cómo usted compartía la labor como alcalde con la labor deportiva? Porque me dice que usted iba a los entrenamientos, a los partidos, que salía en el bus con los jugadores. ¿Cómo hacía eso? Porque ahora yo creo que, por ejemplo, estaba Don Marcos Contreras como alcalde y hay un equipo aquí que está jugando al tercero. Si él va a los entrenamientos, si él se monta en el bus y viaja a los partidos, yo creo que la gente lo trataría muy mal. ¿Cómo usted manejaba esa situación? Lo que pasa es que, como decimos, antes era distinto. Eh, eh, no era una cosa, era mucho, estaban haciendo algo en la ciudad y la gente estuvo con tanto entusiasmo. Entonces yo quise encabezar un poco el asunto para eh,
no dejara, porque para don Luis, para todo era algo nuevo, pues, si no se había formado nunca un club de ese nivel aquí, pues. Y además había mucha responsabilidad con Juventud Ferro, que ellos son los que en el fondo, digamos, nos prestaron los papeles para que funcionara. Personalidad jurídica. Claro. Entonces, da mucha responsabilidad. Claro, yo iba a los entrenamientos como a todos, pero generalmente él fue en la tardecita que don Luis lo hacía cuando ya más o menos paraba el equipo titular. De repente me hacían eso, pero es cuando más o menos paraba el equipo. Yo iba a eso, ¿no? Y bueno, los fines de semana sí, pues siempre me tomaba un día para jugar. Y después cuando Luis arreglamos la canchera, una cancha muy antigua que había, que la descubrió Luis hasta que la... Y yo casi todos los días a la hora de almuerzo, en vez de irme a almorzar a mi casa, porque yo vivía afuera, ahí para el almuerzo, yo me iba a almorzar ahí. O sea, me llevaba el negrito, me llevaba un sándwich con una bebida, yo jugaba con Don Luis, paleteábamos, Juan Negrito. Negrito González. El Eh, alcalde de los pobres. Sí, Les tiran así el alcalde de los pobres. claro, El papá de la Jiménez. una de las grandes personas, grandes amigos que hemos tenido. Por gusto, una excelente persona. Y almorzábamos ahí algo, como digo, y después de duchar y me venía a la pega. Don Raúl Palomar. Y no, Grande. para los fines de semana siempre algo, deporte hacía, así más que mal. A lo mejor ahora no hago, pero yo tenía 26, 27 años. Joven. 28. Entonces tenía energía, eso sí que el costo familiar es más o menos, porque bueno, yo tenía los niños chicos, mi hijo hombre tenía 4 meses cuando yo subí. En el Claro, 84. claro, ¿Cómo llegó usted a ser alcalde de Chimbarongo? ¿Fue designado alcalde? correcto. ¿Cómo llegó? ¿Qué, cómo lo van a buscar? Usted le dice, oiga, usted es el futuro alcalde de Chimbarongo. Hacer, Fue ni sé yo cómo llegué, porque una vez, ¿cómo se llama? Que a mí me ubicaba, yo siempre, mire, nunca he sido político, no estoy metido en ningún partido político, y nunca fui, pero sí cooperé siempre, presidente del rodeo, metido allá en la junta de vecinos, eh, siempre cooperando, a los dejando, 27 años era presidente de Rodeo, claro, era jefe de de Rodeo. acá, sí, y como le digo, siempre cooperando en algo. Bueno, yo parece que muy joven hice muchas cosas y ya estoy viejo ya. Yo, por ejemplo, yo me dediqué al rodeo, ya, pero para terminar con lo otro, bueno, y en mi casa eran muy chicos y de repente parece que por ahí don Sergio no Jarpa, que era ministro del Interior, No, Japa. y don Alberto Cardemil, que era subsecretario, me ubicaba, me conocía, Alberto me conocía Eso era bastante eso pesado. por el rodeo. Y bueno, y mi padre era muy amigo. Y de repente parece que se le ocurrió que querían empezar a poner alcaldes más jóvenes porque en Rancagua asumió Claudio Rivadeneira, tenía 30 años. Luego después San Fernando, Gustavo Valderrama, todo. Bueno, y ahí me anduvieron buscando, porque yo vivía acá al lado de Morsa en el tiempo, por ahí hace un año. No, San Fernando, y llegaba a la casa de mi papá a buscarme de la gobernación. Y me acuerdo que le dicen que el gobernador, que me estaba urgente, que tenían que llevarme para allá. Mi papá se preocupó mucho y me vino a ver acá, no quería darle a donde llego y me decía, ¿qué haya hecho? ¿Qué ¿Qué pasa? hiciste? Claro, no tengo idea. Bueno, después de 2 meses que fueron para allá, mi papá me dijo, vamos, yo no sabía ni dónde quedaba la gobernación esa Fernando. Y ahí el gobernador me dice, ¿sabe qué me dijo? Usted es un mayor, fui a encontrarlo. Y necesito encontrarlo porque usted tiene que ser el futuro alcalde de Chimbarón. ¿Viste? Si lo juro, le dije, Lo tomó por sorpresa. pero realmente no, se lo puedo, le dije yo. Sí, primero que todo, estoy casado hace 4 años, me casé joven, acabo de arrendar unas parcelas, estoy recién instalado familiarmente, le dije, siempre remolacha, tengo mis cosas que hacer y además tengo un hijo de 8 meses. No sé, no, hijo, pero tengo una orden, usted sabe. No, le dije yo, por ningún motivo. Bueno, después de harto, y no me aflojó, y me dijo, pero bueno, ¿qué condiciones pondrían? Y ahí yo, bueno, dije que mi señora no podía pasar todo el tiempo aquí porque ese tiempo le exigía a la señora del alcalde que fuera jefa de SEMA, Fundación Comunidad, muchas cosas. ¿No? Porque, Eran presentes. claro, que tenía, y yo le dije que no podía. Me dijo que no sea, pues, me va a cooperar en todo lo que pueda, pero le expliqué. Después le puse varios problemas y me dijo, no importa, ahí está el fotógrafo a sacar la foto.
Bueno, y de ahí me fueron a dejar a la casa. En la primera reunión, inmediatamente. Claro, pero fue como 3 horas, 4 horas. Ahí está Yo fotógrafo. andaba hasta con zapatos guasos todavía, si no sabía que yo andaba en el campo. Y ahí llegué a la casa y todos preocupados, mi señora, ¿qué me pasaba? ¿Qué caso me tengo preso, güey? Y le dije, me conté, ¿sabes qué más? Soy alcalde de Chimbarón. Y ¿Cómo me dijo? se alegró, oye. No, me habló 4 meses. Me dijo, ¿cómo se te ocurre? Me dijo, estamos recién metiéndola aquí en el campo. Los niños chicos, la más grande llevándolo al colegio. Nos metimos ahí a sembrar y todo el asunto. No sé. Y después ya la más feliz porque me agarró el bichito y me gustó. Yo puse como condición un año que ahí conversábamos. No sé. Y, pero, ¿cómo se llama? Yo siempre lo digo, ¿ah? Y no es que lo vaya a decir ahora porque estamos en esta entrevista, toda mi familia, la gente que me conoce, y ahora que ya tengo 69 años, ya cumplí 70, eh, fue la mejor etapa de mi vida. Lejos, la más reconfortante. ¿Por qué, don Andrés? Porque, no sé, me llenó como persona. Mira, estar aquí, he conocido gente como Don Luis, como toda la gente, el Negrito, lo que viví. Y sacrifiqué familia, sí. Si una de las razones, la razón que yo no seguí fue porque ya mis hijos estaban entrando en el colegio, más chicos, y ya tenía mis cosas seguían más o menos ahí, pero yo ya dije ya no me acepté más yo ni me aceptaron, porque tenía que formar. Usted fue el último alcalde designado de la comuna. Claro, El último. De ahí vino un alcalde electo. claro, si a mí ya me tenía inscrito para postular en la primera postulación. Y ahí tuve que ir a ¿cómo se llama? Decir, y ahí me dijeron, bueno, no hay un problema, cuando ya yo no acepté seguir, pero la votación, que viera a alguien para que continuara un poco el asunto, y de ahí llegó la señora Rita. Pero como le digo, a mí me encantaba, pero lamentablemente no podía, no podía. O sea, tenía que, porque si me metía ya y ya me metía más en política, todo, moría mi familia. No que me había puesto problemas, mi señora abusaba porque sabía que me gustaba, Sí, pero pero igual es muy demandante. sí, muy, muy cada día Y más. además, a finales de los 80, principios de los 90, No, hubieran sido tremendos. no, si fue, como le digo, la mejor época mía, fue para hacerle como persona. Económicamente no, porque en esos tiempos, en los campos, mis hermanos, toda la gente que yo conozco empezaban a plantar, primero los famosos marrones, kiwi, manzanas, plantaban y el campo empezó a subir las exportaciones. Yo me quedé atrás, po. Claro, ¿me fijas? Eh, pero no importa, si la plata no es lo principal, pero fue una etapa muy bonita, o sea, la tuviera y de nuevo, de todas maneras. Aquí la gente lo recuerda con mucho cariño, la verdad. Porque después que yo me involucré en esta, contar la historia de Juventud Ferro a través de los protagonistas, no la historia verídica, sino los recuerdos que cada uno tiene de esa hazaña, lo mencionan a usted con mucho cariño, lo recuerdan con mucho cariño. Me han dicho que hay mitos que usted tiene que desmitificar, que todo el profesorado de la comuna estaba vinculado a Juventud Ferro, que tenían que colaborar. Era una obligación colaborar económicamente por parte de los profesores. Ellos tenían que poner luquita para poder llevar el club Claro, pero adelante. obligación entre paréntesis, porque en el fondo si alguien no quería, no quería, no podía obligarlo. Ellos, un grupo que estaba Evaristo, ¿cómo se llama? Habían varios, Pedro Parragués, ellos hicieron un poco, como se movieron entre los profesores para que hicieran un aporte, un descuento en planilla para partir, y se empezaron a llegar más, a adherirse. Y ahí fueron casi todos. Pero, como le digo, algunos yo creo que se metieron, algunos porque no querían quedarse afuera, porque estaban casi todos metidos. Pero no, obligación no, si no se podía, era ilegal. Pero en el fondo ellos se sintieron muy comprometidos, porque en la directiva también había profesores. Sí. Juan Valenzuela es el DAE. Entonces, como le digo, ¿Qué generó este compromiso? Aparte de que usted dice que los domingos no había mucho más que hacer que jugar en la cancha, que sé yo, pero ¿qué generó el compromiso? Porque don Luis Cáceres nos mostró un diario en su casa donde habían 10 comisiones y cada comisión de esa tenía 4 integrantes, había 40 personas solamente en comisiones
distintas. ¿Qué generó eso? unión. Y por eso que, como dice usted, como se vio tanta gente y de distintas rubros, por eso que, como dice usted, se entusiasmaron los profesores. Y hay muchos profesores también que estaban en distintas comisiones. Habían artesanos, gente del comercio, agricultores. Entonces la idea fue esa, fue que que abarcar a toda la comuna. Así que eso es lo que más yo me preocupé, porque no quería, como le digo, que digan, este es el equipo del alcalde y su grupito de amigos. Porque al final eso no No, resulta. no, no fue así. No, Por lo no, que me cuentan, no fue así. no. Porque Chimbarongo completo se volcó. Claro, Y hay historias que han surgido después del primer programa con don Lucho Cáceres, gente que me ha llamado, que ellos recuerdan de chicos, de niños, salir con el tata, salir con los abuelos, a caminar desde, qué sé yo, desde las cuadras, venían caminando, hacían una parada en un restaurante que se llamaba Chimbarongo, se tomaban unas bebidas, caminaban, llegaban al estadio, recuerdan quién vendía las empanadas, un caballero que le decían el pescado, pescado frito. el pescado le decían caballero, el papá de Iván, el abuelo de Iván, Claro, del Guatón Iván. ¿Viste? Yo eso no lo conocía y mucha gente no se recuerda eso, pero hacer este tipo de programas ha llevado a que la gente recuerde, compartir con la familia que iban en masa al la estadio. Mariela Toro, ¿se acuerdan? Tenía también que tenía aquí en la esquina una mujer muy esforzada, Hermana Panchito, que buscó a sus hijos y todo, ¿Qué tenía? tenía un kiosco y vendía de todo. Mariela Toro, Carlos, la, pero es la mamá. Papá de Max. Ah, de más, Sí, ah, sí, aquí. sí, pues. Sí, sí, Madre mía. sí, Claro, vive aquí, en una esquina. claro, una señora de mucho, mucho esfuerzo. Luis la conocía harto, y yo cuando llegué, esa mujer sacaba muy, y yo lo autoricé que se instalara ahí en la esquina, pero un kiosco bien ordenado, con sus sillitas, vendía café, bebía, y yo le apadriné a la familia de la hija mayor, para que saliera del colegio por el liceo. Ah, Y me tenía que ir a mostrar las notas, siempre, todo. Yo tenía varios ahijados. qué raro. Mario Bozán tenía apadrinados también. Sí, Apadrinaba, muchachos, sí, que me contó. Mario también está en el Rotary, conocía a mucha gente y Mario hizo una labor muy bonita también. Y como le digo, que aquí se usaba mucho, si por eso que le digo, era otra vía, era gente más humilde, eran, eran comunas más rurales. Si en ese tiempo los domingos, con Lucho se acordará, aquí se veían autos estacionados, pero la cantidad de bicicletas, con carretones afuera del estadio, y después Venía en carretón de sí, caballo. todo el mundo no tenía auto, y mucha bicicleta, o micro. De repente había sectores de Quinta o de Podemos y arrendaban una micro, Y venían al partido. claro. Y era mucha por eso le digo, si autos tenían, puf. Chimbarongo, o sea, Juventud Ferro en ese tiempo tuvo los mejores jugadores en la zona, de aquí de Chimbarongo, los mejores. Estuvieron ahí. Yo creo que había otros también que de repente no se convencían o estaban más dedicados a ayudarle al papá en la parcela, a trabajar mucho en el campo. Yo creo que cuando Luis recorrimos harto, habían hartos cabros buenos, pero, pero que también los cabros que era un sacrificio para ellos. Sí, Cierto que sí. no era ningún negocio. Venir a entrenar de lunes a viernes para jugar un día domingo, te sacaba del trabajo, de los estudios, de mil cosas, de O pololear. sea, Era ahí, un sacrificio alto. ahí la cosa y eran cabros en general que tenían ganas porque ayudamos a varios chicos también que jugaban y por ahí que era público que les dábamos peguitas, trabajo. Por ejemplo, Fernando Lechavala tuvo aquí de inspector en el liceo. Después otros cabros trabajando en alguna escuela, otros de Pancho Toro, así se, también para ayudarlos. Todavía están trabajando Sí, varios de pues y ellos en hay la varios, municipalidad. y es el orgullo, porque Don no, Víctor, el Alejandro, que ayer estuvo hablando, Alejandro el loro, Contreras, ¿no? el Loro. Claro. ¿Quién más? Carlos Cuevas tuvo mucho tiempo, Ah, Lizama, Jorge Lizama, porque estuvo empezaba, muchos años. Víctor Donoso. Víctor Donoso aún trabaja. Por eso que para mí es un orgullo y para don Luis, que no es que Pablo Luis, don Luis también andaba muy preocupado, como era, estaba a cargo, que los cabros tuvieran alguna cosita, un incentivo. Pero buscábamos los cabros buenos también, porque si no tampoco se trataba que íbamos a entrar a trabajar a cualquier flojo y que en el fondo nos dejara mal. Y afortunadamente los cabros les sirvió como una profesión al mismo tiempo.
Y entonces su trabajo se les daba todas las facilidades para... Y hoy están trabajando todavía. Sí, pues, Eso, oiga, en sus 8 años como alcalde, ¿cuál fue el punto duro que usted vivió como alcalde? Fuera de todo lo demás. mire, yo le voy a decir que a mí uno de los, aparte del deporte, todo, a mí una de las cosas más, el orgullo más grande que tuve cuando me fui, es la población de Gabriela Mistral. Yo cuando llegué era un campamento, Gabriela Mistral. Mil, Zeta famosa que la llamaba. mil y tantas familias y una pobreza y todo, y ¿cómo se llama? Y toda esa gente vivía en el barrio. Y yo me metí mucho. Ahí conocí a la señora María, que formamos sí, María, de la- ahí yo averiguo después. ya también María la otra vez. Bueno, y la señora María, como le digo, extraordinaria, varias personas que puse el nombre, formamos Punta de Vecinos, 3 Punta de Vecinos, vivimos en que es mucho. Y yo muchas veces, como digo, iba a empezar la central sobre el agua, siempre. Entonces, Esa era una toma. no, 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 sí, sí, pues sí, eran sitios de bienes nacionales, ¿ya? Y a ellos le aceptaron al principio con el propósito de, no tener, de que se les iba a construir algo. Bueno, y yo creo que es una de las cosas, esas son las condiciones que yo puse para asumir. Que me busqué antes plata aquí, no tenía, tenía que ser ministerial y acuérdate que el país no tenía los recursos. No había recursos. Claro, y fue una de las condiciones que me tenían que ayudar a erradicar el campamento. Y ese iba a ser mi primer pinto a que echaba María del centro y lo voy a seguir. Y me cumplieron. O sea, lo hicimos tres. Y bueno, mi camino es muy grande, realmente, que es lo hice, que después de muchos años yo seguía yendo y mucha gente con mi foto, han hecho, agradecido. Pero yo me sentí mal, porque yo sentí mal, Ahí le puso luz, agua, le arregló. no, ¿Qué si hicieron? en la casa toda de ladrillo. Y ahí, y una calle se dejó como para gente de la municipalidad, Ah, sí, porque las casas que hay, sí. sí, pues Sí, sí sí, tenían, pero ellos ahí se les sacó también un subsidio, ya, que salía bien barato y pudieron acceder a sus casas también. ya. Entonces dejamos una cuadra completa nada más que la cuadra municipal que le llamaban. Ahí está el hijo de la señora Mariela. ¿A dónde? Ahí, el que es presidente justo de Club Deporte. Hola, ¿cómo está? Sí, más Cuenta, barrio. ¿cómo También está? jugó antes era. Y el loro, el Lucera, Contreras. No, porque hay dos ahí. El loro, lo coloqué de 12 años. 17 años dice que estudiaba en el liceo cuando llegó a jugar a Juventud. Estudiado estaba en el liceo. Estaba estudiando, estaba estudiando. El nuevo llegó aquí como rato, tiene buena cabra chico. Este tenía 12, 13 años y jugaba igual que los grandes ya, pues. Tercera. Dice que jugaba en tercera. Claro, claro, Eran buenos. claro, Era otro fútbol también. claro. Como le digo, y este también lo trajimos, porque yo también son las cosas que hice con internado. El internado, partimos con el internado de hombres. El internado. Sí, para toda la gente afuera. Antes de su periodo, No, no había internado. no, ¿Y qué hacían los muchachos del campo? de una casa, viajar los que podían. Y los que no estudiaban. Claro, por la escuela cerca, después terminar la escuela y no tenían. Entonces hicimos el primer internado. ¿Será este que todavía está ahí? ¿Dónde estaba el internado? El internado está donde mismo, ¿no? El internado que hicimos esa vez está donde mismo. Es el mismo internado. Hoy día es Casa de la Cultura. Ah, era la Casa de la Cultura. Ya, de aquí. Ese era un internado. Claro, pues luego compré esa casa para el internado. Después toda esa esquina que usted ve allí, donde está el correo y todo, era un sitio de Irías. ¿Cuál? Esa es la esquina, pues, donde Está está, el edificio consultorial. sí, era un sitio de Irías. Y mire, aquí, claro, había el sol, todo atetezado. Era bien, sí, era años, 6 meses, presos, sí, digo, del pueblo, yo era el responsable de tal, y cambiamos para allá el correo, el registro civil, hicimos ese salón con ¿El correo? ¿Por qué el correo lo manejaba la...? había aquí, pues, estaba todo aquí, si era, bueno, había mucho menos funcionarios que ahora, pero igual, muy apretado. Si era la oficina muy de la esquinita aquí. Entonces, allá Ah, la municipalidad. y la oficina del alcalde, ese era un salón. ¿Ya? Que yo tengo una foto ahí donde subí que era chico, pero el único que había.
Entonces hicimos ahí el salón ese de actos, historial, y yo esa oficina más grande, lo dije más y lo dejé para las calles. Entonces, para que tenga la gente noción, ese lugar donde voy está la biblioteca, el registro civil y parte de oficinas, el salón de Ya, comisión. sí, Lo creó usted bajo su sí, creó, era un sitioriazo y lo compró. sí, pues cuando Eduardo García como arquitecto se lo saqué de la hicimos un internado, eh, El internado masculino. y masculino, porque yo quise que si no te gustó mucho, no me permiso. Partimos con eso, con el internado masculino, entonces como le digo, ¿Y le dieran permiso para construirlo o para...? no, que para llegar a ser un internado que sacar mucho permiso a la Ministerio de Educación, todo, porque si no cualquiera hace un internado como negocio, y ya la responsabilidad de que por la responsabilidad de tener niños durmiendo, que exigen, ¿Cuántos muchachos llegaron a tener ahí? oye, yo creo que llegamos 40, 50 y después fue creciendo más. Don Alejandro, ¿usted estuvo en el internado? A la fuerza. Sí, ahí en la Casa de la Cultura. Sí, pues, A la fuerza, dice. nos amarrábamos. Ahí le daban de lunes a viernes a los amigos. Sí, pues, y aquí, por ejemplo, el liceo funcionaba junto con la región, la escuela que estallaba. Ya. Y, y el liceo empezó a crecer, nada, con todo. Y tuve que tomar la decisión que fue muy dura, sacar la escuela, haciendo la nueva vida. Era que sacar la escuela, porque para dejar el texto del liceo, ¿no? Puramente liceo. Claro, que esta fue la primera escuela que yo en Chimbarón. Ya. ¿Qué número era esta escuela? La 4558. Esta era la 458. Claro, No. y fue la Don Luis sabe. 456 y la de Panchito. Bueno, pero esta era La 458. sí. Don Luis inauguró esa escuela. Bueno, Espera, y esa escuela es lo primero que hubo aquí. Y todas las primeras profesoras, la señora Alessandra María, la señora de César de Osorio, una gente antigua. Entonces, eran profesoras que eran sus chichos esta escuela. Y los favoritos, yo que, claro, que había que hacerlo y llevarlas para allá porque ellas querían que hace ella que el colegio, que el liceo estuviera en el centro. Y la escuela ya como con gimnasio, con todo. Oiga, como oiga, no quería salir de ahí. no, que se quedó todos los días, que se le subió escuela y yo la estaba matando y yo soy amigo de su padre, de su madre, y que ese reglamento, que de repente hay que tomar decisiones. ¿Cómo Y al final el tiempo le dio la razón a usted. claro, como creció el liceo vinieron y el museo se fue para Es el arriba. más grande de la provincia. Sí, El Liceo sí, César de sí. Chimbarongo. Digo, y como era chico, cuando llegué yo, como era chico, estaba junto con la escuela. Ah, ya. Y de ahí, Usted dividió a las aguas. no, que claro, porque tenía, y llegó un momento que empezamos, como digo, a fomentar que viniera el internado, que uno no respecta el liceo, y que no se fueran a San Fernando. Entonces, empezó a quedar chico. Entonces, y ahí yo me conseguí unos fondos y hice una escuela. O sea, pero todos pensaban que sin el liceo, bueno, y yo nunca quise decirlo para que no me empezaran a hacer revueltas antes. Y última hora ya. Claro, pero yo creo que el liceo, que es como ya la cúmene estudiantil de la comuna, debe estar en la plaza. Fíjese que, y de ahí en el liceo salió esta gente. Y después puedo contar un caso, por ejemplo, la jefa de la PDI de todo el sector oriente, ahora no está ella, de Santiago, eh, la Claudia Yanadel, su papá, don Sánchez Yanadel, era el registro civil aquí toda la vida. Ya. Trabajaba en el registro civil. Toda la vida, fue hasta que murió. Y él nos inscribió a todos, los casos, a todo igual. Y ella, la Claudia, un día yo me toco en la municipalidad inaugurando el teatro con el alcalde, bueno, ya está inaugurando el Teatro Las Condes. Y ella está invitada como primera autoridad de la PDI de todo el sector oriente. Siendo chimarronino. Bueno, y ¿Usted la conoció? entonces yo estaba ahí en el PDI, recién me dice el alcalde, está hasta cerca. Y mira, Sebastián Piñera. como todas las. Y me dice, bueno, y Andrés Mayo, tú me dijiste eso. Pues yo estaba muy hecho así, que se la hacían. Y siendo eso que tiene que ser elija no sé que van a de cuando fue alcalde, chingué, agradecerle por gracias al efecto de que se acuerda que usted me arregló pena con la mejor a mis clientes. Y me un viaje de mi familia al paraíso, fue uno que se va por paraíso,
y después me regaló una beca al final. Sí, pues sí, sí, mucha más a la vida. Y ahí, sí, después me topé con dos, tres poquísimo en el liceo. Nosotros después sacamos, hicimos beca, dábamos beca a los mejores alumnos, ¿ya? Y premios, y a los más destacados les dábamos paseo, y le hacían hacer azul, para allá, porque no que lo hacían, si no, en realidad no le decían mucho. Ella se acordaba, pero bueno, el cariño. De Juventud Ferroviaria, muchachos que nunca habían salido de alguna. No, pues, por esa ley, y esta niña, la Claudia, se de hoy no sabíamos. Y de ahí conoció el paraíso con su papá y con su familia. La educación y el deporte le brindan muchas oportunidades a las personas. Pues sí, otras cosas que aquí hay muchas escuelas, que la escuela es muy natural, pero no es muy grande, pero es muy natural. Y de ahí reforzamos todas las escuelas y para toda la escuela, el padre del vecino, la multicancha. Igual ni idea, igual le hicimos multicancha toda y con techo casi toda y los gimnasios. ¿Por qué? Porque hicieron también todas sus cosas, o sea, sobre el recreo, jugaran de fútbol, estuvieran para los fines de semana, hacer el campeonato, después hacer campeonatos. Entonces, nos preocupamos de que todas las escuelas tuvieran Especial de las zonas rurales, tengo entendido yo que se volvió un vínculo con la comunidad. claro, Porque era el único lugar que tenía más claro, techo y ahí se hacían pero todas las actividades sociales. toda la actividad y los cabros, las fiestas familiares y todo, entonces eso lo fomentamos bastante. Para mí la educación, como digo, era, era fundamental. Que después hicimos harto, como que trabajar en bueno, y con las soluciones, como digo, de la San María, pero sean gente tan pobre, sí, sí, de todos los que están micros, y lo tenemos que hacer en 4 fines de semana para poder llegar a 2, 10 micros. Ah, se pone completo puente negro. El bañario, extraordinario. Seguía por allá, por dentro, por acá, por acá. O sea, rentamos una parte, carpa que mañana llevábamos los almuerzos, la empanada, a mí la gente me colaboró. Y todos los fines de semana los que ellos eran tan pobres, tenían su ropa, sus cosas básicas, ya les vamos a regalar el fin de semana. Mira, pero yo quiero contarle algo. Estamos en vivo, ¿eh? Y la gente comenta mucho. Pero como hablamos tanto, nosotros no podemos darle un saludo a la gente que está saludándolo a usted, que dice Boris Alfredo Gómez. Yo fui pelotero en ese tiempo, fui con el equipo a varios lados, verlos jugar. A los Zapenco. Los Zapenco era un equipazo en esa época. Cuando el Vito Donoso se equivocó de pelota y tiró un repollo a la cancha. Dime tú, se logró erradicar Campamira. Judith Guzmán Rivera, bajo el mandato de don Andrés, se logró erradicar el campamento en la época de General Pinochet. Hoy estamos, eso no tiene nada que ver, estamos llenos de inmigrantes, soy inmigrante. Entonces, el fútbol, dice Judith Guzmán, el fútbol mueve multitudes aquí en el mundo entero. Se dedicó al deporte y a otros deportes. María Eugenia, pero bueno, tenemos muchos conectados. Oiga, Y lo eh, otro, por ejemplo, que le dio que aquí en el estadio, bueno, empezamos a bailar, pero teníamos un problema, que este estadio está al revés. al revés, Entonces, no tenían mayor problema ya náuseas ¿ya? para Para aceptarlo. empezar, Sí, pues, y sí, iba a revisar todo. Entonces, yo para sacármelo un poco para que no lo hicieran mover el estadio. Ahí sí que no podían, pues, hacer una cancha nueva, que había que echar está afuera. dando pie para otra pregunta. No sé, bueno, y Ya, ahí, ¿sabes lo que? Y me fui para allá y dije, oye, vamos una cosa. No podemos, denos un plazo, pero sí, le pongo una condición. y usted le puso la Bueno, y iluminación. ahí me dijeron, tiene que ser una emisora igual, pero en la Serena, que es la más moderna que están terminando con algo en alguna hora, es Chile. Martillo para allá, por la Serena, ya la habían terminado. Y fui, no me acuerdo con quién, con el Eduardo García, con 3 personas, con Gabriela, con la impresión, y de la noche, ¿no? Y la contratamos. Y bueno, instalamos la iluminación. Bueno, perfecto. Y ya, tal día inauguramos, sábado la noche. Es una conferencia de lo que tuve Chimbarongo, una fiesta de Chimbarongo. Y le Y funcionó la luz. no, y fuimos al gigante a probarlas, y al pueblo acá, no, y nos fuimos y reventó todo, cayó en el pueblo y nos tuvimos luz hasta el día lunes. Y yo no me atrevía a ir, porque la señora era contratante, ahí tenía, me ardían los oídos.
Así que tú que la gente y cambias todos los medidores y cuestiones, y, pero bueno, Las buenas luces que dejó sin luz al pueblo. eh, Oiga, déjame leerle algo aquí, porque también hay que leer lo negativo. Dice María Jone, se dedicó solo al deporte y a la media luna. Pero vamos a decirle a María Eugenia Ibarra que según usted hizo el edificio consistorial, sí, amplió el liceo y construyó la escuela que está allá abajo en la Manuel y Rodríguez, tienes postas. 3 postas, y Yo, hizo el internado femenino, no solamente, o el masculino, mira, no solamente rodeo usted me dice que ¿cómo se llama? La cancha del estadio municipal está invertida, está al revés. claro, ¿Incidió eso en algo por el mito popular? Que si no se vendieron o que se dejaron perder porque no podían ascender porque no tenían estadio municipal. ¿Incidió eso ese partido? ¿Usted tuvo ese partido frente a Colchagua? creo que fue en Rengo. El Rengo. No, fíjese que yo creo ¿No fue? ¿No que fue partido? si fui, Ah, sí, bueno. no, si, y toda la barra poniente, todo el sector poniente era el Chagua. Y la zona lo pusieron en el lado oriente, en la cancha Ya. está así, pues. Todo Chimbarongo Todo el acá sol. y todo eso. No, si fíjese que yo creo que fue falta de experiencia. Así que pues Chagua ya venía. Ahí estaba en segundo, cuánto tiempo, todo punto. Yo estuve integrando la comisión fútbol, después Chagua cuando más cabrón, y estaba a punto de subir. O sea, tenía jugadores atrás como Dioguer, tenía después contratado a Raúl Toro, tenía, o sea, era más profesional. Y eso afectó, y lo otro que yo creo, que yo no he hecho nada, creo que a ese final lo que hicimos profesional, ¿Le pusimos qué? un poco profesionales, Ok. porque se me ocurrió concentrar al carro. Tener, por ejemplo, el día miércoles era la definición. Tenerlos aquí lunes y martes, todo, veíamos seguido con la rutina. Creo yo, como que ahí se presionaron más. ¿Esa es una idea que usted tiene? ¿Usted ha llegado a esa conclusión hablando con otros? No, yo hablando con usted ahora creo que todo no, si fue falta de experiencia final y nosotros llevamos ese minuto ya por 2 años. Era muy amateur aún, todavía el Sí, equipo de Chile. los niños claro, también en ese terreno recién están conociendo nuestros Varios me han dicho que ellos nunca habían por, pasado los ríos. por No eso, habían pasado tenis, no y habían llegar, y pasado llegar a quinquillo. una final con estadio lleno, el de agarrar por Chagua han sido mínimo 3.000, 4.000 o 5.000 personas, y con tambor, que con chaya, porque eso sí que se lo ha jugado, porque eso ya tenían contratado el Chita Cruz, de todo el entrenador, Ah, ya habían apostado ya. claro, se daban por seguro, si nosotros aparecimos de repente. Bueno, la historia se repite. El fin de semana pasado, Carlos, hubo Colchagua contra Chimarongo FC. Colchagua llenó el estadio. Eh, Chimarongo FC tenía 100, Colchagua trajo 500 personas. Claro, Eso no, si seguramente fue así, proporcional en esa época también. sí, no, si Colchagua, digo, bueno, que estuvo siempre segunda división toda la vida. Y por ahí tuvo una pasada tercera, ¿Ya? en esos Ahora años. va a empezar. Claro, pero en esos años era muy raro. Yo conocía harto y yo después, como le digo, estoy integrando a la comisión de fútbol de Colchagua. Y se llama, así yo creo que fue experiencia, porque a mí realmente por ahí que yo no quería que ganara. Hay que haber querido, porque, o A sea, usted le da, yo creo que eso no tiene sentido. Hay que ganar. Festejamos. Si el año pasado y de no podemos ahí, estar en bueno, segunda, no estamos y nomás. ahí veremos qué se hace después. Yo soy siempre de apuesta. Claro, y después se decide después que sea. Sí, pero ir a perder, no, por eso me dolió un poco porque por ahí comentarios que me echan digo, para atrás, esto para atrás. Se me ocurre, al contrario. Puta, yo sufrí más que un cabro. Pero bueno, pero uno tiene que sacar adelante el cuento, ¿no? ¿Cuál es el jugador que usted más disfrutó durante su tiempo siguiendo a Juventud FAR? ¿Qué más le gustaba jugar? Puede ser por uno. Mire, yo lo voy a decir porque siempre yo subí de defensa. ¿Mm? Siempre. Lo que contra esto, lo que viene la cama Sabay. Carlos Zavalla. Sí, era de repente pecaba ¿Estará viendo Carlos Zavalla esto? oiga, y pecaba un poco de seguridad, o sea, de repente cuando cometía algún error, porque era demasiado bueno, demasiado seguro. Así que nadie puede recordar eso. Ahí era harto jugador igual, pero a mí me gustaba mucho porque estaba en el puesto que a mí me gusta.
Se lo recuerdo, ahí usted tenía Tito Sal, el Tito Rey con el Champions, el Bruno Ignoti, Bueno, también. no, se habían muchos fueron Juan Díaz, pero como le digo, si usted tengo que referirme a uno y elegir uno que gusta en el puesto que yo jugaba, porque entonces, claro, Dice don Víctor Donoso, que a él le gustaba mucho Carlos, jugaba en la misma posición, que claro, Carlos era el que salía con el balón, bajaba muy bien, iba al era, piso. yo lo encontraba lo más parecido en su tipo de juego había sido. Sí. Y siempre salía jugando, Y siempre. todavía está jugando de nuevo. Oiga, salía jugando siempre, la ganaba todo por ahí. Si el problema que tenía con Rodríguez ha sido una vez, ya la confianza que tenía. De repente que ahí hay que reventarla, pescaba la pelota y se pasaba muy y salía, y cuando hay que reventarla porque ya no queda 0 minutos. Siempre jugando. Siempre jugando. No, o sea, había muy buen equipo. Teníamos buenos arqueros, estaba el Chaval, estaba yo, Monego, estaba Víctor Donoso, había un Venezuela. Bueno, después llegaron el Mono hoy, ¿cómo se llama? El Mote, El Mote Garrido. Garrido, claro, el Enrique. Pero eso llegaron de estamos hablando de los cabros de acá. Eh, no es muy igual. Y más muy bueno, bien, bueno, se da mucho años. Juventud Ferro tiene varios mitos, o sea, varios hitos, no mitos, hitos. Entre ellos lo de Loreto Araya, que estamos investigando, que yo creo, que pensamos varios, que ella es la primera mujer en participar en un cuerpo técnico deportivo futbolístico a nivel nacional. Tiene que haber sido la primera porque en el 86 ella fue miembro del cuerpo técnico y antes no existía una mujer, creo que no. Y eso es la verdad. Muy bien. No hay mucho, y desinteresadamente, no la quiero. Se me dije que me iba, como le digo, el alcalde Chimbarongo, el Negrito, el alcalde brillante, también La gente lo recuerda con mucho. Yo conozco esa historia de él a través de esto de muchas personas que mencionan al Negrito, a Muñoz, de difunto Tetera. y creo que Negrito, no sé, Negrito siempre cuando murió, vine, aquí había una tarima, y pasó por aquí el féretro, ¿qué pasa si viene aquí? Sí, sí, era muy querido, Oiga, mientras que usted fue alcalde, que venían a hablar con ustedes del campo y eso, le traían obsequios. Porque me cuenta Carlos que su abuelo, Francisco Torres Palazzo, tenían. La alcaldía estaba en otro lugar, sí. la gente venía del campo y le traían huevo, le traían leche, le traían gallina. ¿A usted le pasaba algo también? No tanto, no. A mí lo que más me salía es que yo todos los días almorzaba por aquí, me invitaban mucho a almorzar de distintas casas, fundación, y muchas veces, porque a mí me quedaban lejos, medio para el peaje, y se me hacía muy corto de ir a almorzar y volver. Poco tiempo para ir No, entonces yo almorzaba y tiempo, como ese, y yo salía siempre caminando. Yo y almorzaban de pillar, nunca tenía, que tenía presupuestado. Pero a veces cuando tenía mucho que hacer, Negrito me traía aquí en la oficina, santa. ¿Cuál es el mayor recuerdo que usted se lleva de esa época, alcalde de Chimborazo? Sí. Ay, sí, sí, bueno, sacará de repente con sí, se hizo muchas obras, como le digo, que me tocó suerte hacerla porque no estaba. O sea, si es más difícil de repente cuando hay todo, tratar de atacar Hacer con la algo. nuclear. Por ejemplo, claro, como digo, esa esquina era obvio que había que hacer algo y no hacerlo. Claro, viste, estaba el diseño, como digo, pero, en el campamento, Gabriela Mistral, el llegado por relación Gabriela Mistral también fue un grande. Después, por ejemplo, la población en la amistad, por venir que era toda la gente con tanto bien. Ya. A mí me tocó el sobrenombre, más sobre 85, Ah, cierto que sí. yo había subido hacía 6 meses. Oye, se vino abajo, no con tanto bien, tuve que sacarse gente. Allá, donde está el embalse ahora. Sí, pues todo eso allá. ¿Y qué se hizo para no bailarla ahí, ponerla ahí, cuestión? Compramos una parcela. Y esa parcela sacó un subsidio que nos ayudó a todo el gobierno y toda esa gente que con sus se ha instalado. Al principio no había mucho, la gente muy arreglada, Sí. Todavía hay gente que está sufriendo pero esa que haber gente no, salido a. pero esa gente no tenía un futuro y que si son viernes y hay que algo por algo, todo. Entonces aprovechamos de echarla.
Y es el parte que casi todo, no sé, bueno, no sé de Chimarengo fue hace todo esto el terremoto. Sí. Bueno, Chile es un país de terremotos, así oiga, don Andrés, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros a este programa. Quiero saludarlo, Alejandro, don Alejandro, venga a saludar que, de la comisión de hoy se van a reunir en la noche, Parece. a los viejitos, 40 años después. ¿Cómo está? Dice que son dos Alejandro. Está y cuenta tantos años que me quedan Andrés como tiempo, ya no me verlo. Gústase. Oh, Dios mío, muy bien. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, aquí están. Oiga, Está bien la vida, por lo y es menos. campeón regional de Series Doradas. Chimarongo nunca había ganado un campeonato regional. Y el año pasado se reunieron, jugaron un regional y fueron campeones. Y habían 10 de esa Juventud Ferro participando en ese Mire que ahora me la rayuela, para las rayuelas. aquí está Don Luis, pues. No, don Luis, el espejo. El espejo. Claro, y se suponía que lo podía jugar así. Pero el accidente que tuvo. Por el accidente, eso contó que se dio un golpe en la cabeza jugando. Me dejó a nuestro carabinero. Lo único que hizo es pegarse el cabezazo con un carabinero. No, bonitos recuerdos. Bonito, aquí de repente en las tardes nos sentábamos a conversar. Y yo le decía que aquí este club de deporte me ha hecho una vida, ¿no? Todo el tiempo con gente. Este fue la institución social, cultural y deportiva más grande de la comuna en algún momento. Todas las actividades se celebraban acá. ¿Sabes qué pasa mucho eso? Porque las nuevas generaciones, ¿no? Esto es muy fácil. Le llegó fácil. Claro, porque esto forma con prestigio regional, nacional, los años. Los años. Claro, entonces los anteriores no le inculcaron lo que cuesta esto y cómo que cuidarlo. Así es. Lo Sí. tienen y no lo valoran. Por eso que a mí como me encuentro bien motivante este asunto de Juventud Ferro que se celebre, no se olvide, y don Carlos que era el culpable. Y usted, pues, por eso le digo, pero eso es bien motivante porque esto mismo va a entusiasmar ahora porque hay muchos cabros que juegan no tienen idea de la historia. No tienen Tienes creído que a lo mejor en un club como este, con todo armado, armados. claro, Sí, no tienen ni No idea. saben apreciar lo que Caruso. ¿cómo está, señor? No saben. Don Andrés. ¿Cómo está? Bien, señor. ¿Por qué no me tira el cante, no? Sí. El viejo tendría que tener mucha paciencia. No, Ahora hay poco que construir, supongo yo, después de 40 años que ustedes van a la alcaldía. Hay poco que hacer ahora. Ya está todo hecho. La estación de ferrocarril. que mientras más crece una ciudad, más le exige la ciudad. Yo encuentro que Chimbarongo está muy golpeado. No recorrí mal. Y Chimbarongo y los ingleses que tienen buen alcalde y han tenido buenos alcaldes siempre y general, que los mejores que otros, pero está. ¿Cómo, cómo está usted? Mucho verla. Menos mal que no estamos hablando de película y de política. Pero bien, bien. No, a mí, dejándose de cuestiones, yo hubiera vuelto, pero se llama, ahora si se diera la posibilidad, porque yo quiero volver a vivir por acá, sí, pero viendo el Bucalemo he vuelto, en Medellín, Santiago, pero yo muchos años no podía, porque me tuve que ir a Santiago y tenía que educar niños también, y tenía una pega muy buena, Ya. ahí en las Condes, y tenía que hacer el tercero a bordo, pues entonces es una empresa, pues. Esa es una empresa en las Condes. Sí, no está grabando, ¿sí? Sí, estamos vivos, estamos vivos. De todos vivos. Pero vamos a despedirnos porque tenemos que ir para allá, Antes que para la paremos, Junta. y quiero agradecerle y a toda la gente. Bueno, y se me olvidaron nombres porque es bien lógico, pero tanta gente que cooperó. Y además la Juventud Ferro, lo más bonito es que fue de Chimbarongo. O sea, se formó en Chimbarongo, con gente de Chimbarongo y mucha gente que colaboró. Oiga, Entonces, pero no era el equipo del alcalde, ni era el equipo de Chimbarongo. no era el equipo de Chimbarongo, era el equipo de Chimbarongo. Contreras, 40 años después, está jugando fútbol, está Zavalla jugando fútbol, está el Mono, el Chico Suárez, toda esa gente está jugando fútbol.
Entonces, hubo 40 años que no se contó esa historia y 40 años que se perdió la manera de jugar que ellos jugaron. Si le estoy diciendo, Chimbarongo nunca ganó un regional, tuvieron que venir los viejos de Juventud Perro a ganar un campeonato Pero regional. yo no sé si la historia de en Chile se habrá formado algún club, decimos como Fuentes Básicas. No sé, yo sé si se habrá salido un equipo que llegue a tercera división, totalmente amateur, con Totalmente. gente de la comuna, sin recursos, pero con puro entusiasmo, llenando estadios. Yo no sé si nuestra comuna lo habrá hecho. Yo creo que no. Esta noche se van a reunir, son alrededor de 40, ¿cierto, don Alejandro? Sí. Para empezar a ordenar lo que se va a hacer el año 2026, que es el año que se cumplen los 40 años. Y yo creo que deberían ir a colegios, a hablar con don Marco Contreras, para hacer una salita conmemorativa Sí, con las imágenes, las fotos, los trofeos. Encontramos los trofeos. Una copa que es así, de grande, súper pesada. Del segundo y tercer lugar que estuvieron. Sin varón va a obtener un segundo lugar. Nunca. vamos a hablar con el Nunca alcalde. más. Para una cosita chica. Sí. Una cosita chica y crear ahí. ¿Y a dónde están esos trofeos? En la alcaldía, po. ¿Están ahí? ¿Están en la alcaldía? No. ¿Lo movieron? No. Están. No sé si lo habrán sacado, pero siempre estuvieron ahí, po. Es que allá son los trofeos que hemos ganado nosotros. Pues. No, allá están los Allá. Juventud Ferro. Si yo los vi. Es una copa grandota y dice, torneo muy bonito, muy bien escrito. No las copas esas que dan ahora que son plásticas. Es una copa así, grandota. Increíble, están allá. Y yo creo que después de esto, a lo mejor se puede salir, crear una salita, tipo museo, que también se reconozca a otras actividades deportivas de la comuna, solamente Juventud Ferro. Pero la gloria deportiva más grande de Chimarrón es Juventud Ferro. Yo creo, ¿cierto, don Luis? Entonces, por eso que es muy bonito lo que han hecho, porque tanto como de la historia de Juventud Ferro, Chimbarongo tiene mucha historia. Por ejemplo, le digo que del rodeo debe ser una de las medialunas más antiguas de Chile. Así que ese recinto lo donó un grupo de rotarios en esos años. Yo creo que no sé, usted lo alcanzó a conocer. Sí, pues Olelo Peña. Claro, ellos donaron eso y se Los formó Peña. el primer club de rodeo, por lo menos de toda la zona. Y así, pues en Chimbarongo, como digo, había hartas cosas más, cosas así muy especiales. Y uno donde va, se encuentra con chimbaronguino. Sí, así es. Pues, y es un agrado, ¿no? Porque, como decía yo, la hija de Concepto y Bernadette, Claro. una de las máximas de la PDI, me tocó poner en las condes en la que ella era la que mandaba todo. Después la otra vez fui al sur, ¿cómo se llama? Con Nopirén, me subí en esos barcos, esas cuestiones que las traía hasta otro lado, que son de militares. Y de repente se llega unos milico y me dice, Johnny, usted lo conozco de Andrés, sí. Yo era allá, mi papá era de San Enrique, lo quería tanto, usted la cuestión. Me hizo pasarlo, pasé el después, me bajó todas las cosas allá, muy atento. Mire, don Andrés, él es nieto del alcalde de los pobres, del negrito que usted dice, y es presidente de la Asociación Amigos del Fútbol de Chimbarongo. El alcalde que El tenía. segundo acá. Y ahora casualmente es presidente de la Asociación Amigos del Fútbol de Chimbarongo. Está participando en los regionales y esas cosas. Y juega apitutado de arquero. Bueno, El presidente juega de arquero. ¿Usted se hubiera atrevido a jugar por Chimbarongo? O sea, con tu perro siendo alcalde. No, era como mucho. Sí, pero no creo que hubiera jugado. No, Sería demasiado. no, es que a mí me gustaba jugar acá y competir con la gente sin dolor, ir a jugar a fútbol. ¿Tú te acuerdas de cómo Yo, fue? ¿sí? Yo la única vez que jugué afuera fue una vez que me invitaron en San Fernando y jugué con el Condor Roja, que le hicieron un homenaje, ¿ya? El Cóndor Roja. El que jugaba al arco cuando ya se levantaba el Condorito y Chile es muy bipolar. Pero, Ese Condoro, Dios oigan, mío. no era impresionante porque yo jugaba acá y de repente yo pasaba volando, tiraba el suelo. Era extraordinario. Se le hizo un homenaje para ayudar.
Ya, tremendo, ¿no? El sábado vamos mañana, ¿no? Mañana tenemos regional. Vos, Andrés, gracias. Ahora tenemos que reunirnos, que vamos a reunirnos, ¿no? A comer algo, a compartir de esa historia. Las historias que no se pueden contar en vivo, ahí salen. No, ya vamos a hablar de otras cosas. Bueno, todo muy improvisado. Primera vez que hacemos un en vivo en Canal 23, ¿sabes, Coqui? Nos vemos mañana. Para ponerme de acuerdo contigo para que me traslade, ¿viste? Así es, esto. Sigue siendo Chimbarongo así. Pero estamos Pueblo muy vivos. cercano, sí, todavía estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Despídase. Tiene que decir, Sí, tengo cuatro obras de Bueno, me quiero despedir, agradecer, don Carlos, por la oportunidad, porque para mí es una oportunidad poder estar hoy día aquí frente a las pantallas con la gente de Chimbarongo. A usted, muy amable, ha sido muy grato y espero que podamos seguirnos viendo y que esto sea un impulso para juntarnos con el perro y viendo para que podamos ayudar. Y hay mucha gente que, como Luis, como aquí Alejandro Coster y muchos que pueden apostar mucho todavía, mucho, mucho. Entonces, es importante y que se siga fomentando el deporte, porque el deporte, mírenlo como algo de vida, como una educación. Si el deporte no es solamente andar a echar una pelota, tanto de tenis, de fútbol, lo que sea, es algo muy educativo y también para las buenas costumbres y para la salud. Así es. Así que ojalá se siga fomentando el deporte Y crea muy buenos vínculos. sí, y dejemos un poquito los computadores, los celulares y hagamos más deporte. Sí. Así que bueno, muchas gracias, muy amable y espero que nos estemos viendo más seguido. Más seguido, el año que viene, el año entero festejando el 40 aniversario de Juventud Fuerte. Gracias nuevamente. Y apúrese porque estamos Nos vemos. todos nosotros. ¿Listo, Lorito? Nada más.